Bienvenidos a La Carroza, en nuestro episodio número 24, en el cual vamos a estar hablando del tan polémico caso Paulette. Así es, iniciamos. La trama infame sucedió en una de las zonas más acaudaladas del Valle de México, Interlomas, sitio que alberga a personas muy adineradas, con poder, como políticos y empresarios. Un paraíso habitado por gente que en apariencia parece tener una vida perfecta e inmune al sufrimiento y la desgracia. Un sitio, hay que decirlo, que desentona con la evidente pobreza de la periferia. Paulette Guevara Farah tenía 4 años cuando desapareció de su habitación, luego de que su madre la arropara para dormir. No había cerraduras forzadas ni indicios de que fuera secuestrada. La desaparición llamó la atención de todo el país. El 21 de marzo, Paulette Guevara, su hermana Lisette Guevara y su padre Mauricio Guevara, puros Guevara, y Ana Gabriela Guevara, regresaron de un viaje de Valle de Bravo, bajaron del automóvil y entraron a la residencia, donde vivían en Huixquilucan, Estado de México. Minutos después, la niñera la acostó en su cama y su madre, Lisette Farah, la arropó. Ok. 22 de marzo 22 de marzo del 2010. La mañana del lunes, en uno de los llamados Garden House del edificio 11 del fraccionamiento Hacienda del Ciervo, Erika Casimiro comenzaba con sus responsabilidades de nana, como le hacía de forma habitual. Así que se dirigió al cuarto de Paulette, de 4 años, una chiquita con discapacidad motriz y de lenguaje, a quien asistía en varias de sus actividades. Una de ellas era prepararla para asistir al jardín de niños. Al entrar a la habitación de Po, como la llamaban de cariño, se llevó la desagradable sorpresa de que la niña no se encontraba en su cama. Movió un poco las cobijas, revisó debajo de la misma y removió algunos peluches. Hurgó por los rincones donde la pequeña se pudiera esconder y estarle jugando una broma, pero no fue así. De inmediato, Erika corrió a la recámara de la señora Lisette, madre de la niña, y le informó que Paulette no se encontraba. Ella, un tanto despreocupada, le contestó que la buscara en el cuarto de Mauricio, su esposo. Pero la nana respondió que el señor no se encontraba en casa, debido a que salió muy temprano a hacer ejercicio. La señora Lisette preguntó a Erika si Marta, la otra nana, sabía algo de su hija. Saludos a Nana. Pero le contestó que tampoco la había visto. En ese momento, las 3 mujeres comenzaron a buscarla por todos los rincones de la casa. Hurgaron por todas las habitaciones y estancias, le gritaban por su nombre con las esperanzas de que la pequeña diera señal de su paradero, pero no tuvieron éxito. Salieron a escudriñar por todas las áreas del edificio, jardines, estancias de juegos, estacionamiento y vestíbulo. Sin embargo, Paulette no aparecía. De pronto Lisette le vino una terrible corazonada y echó a correr hacia la alberca. Pidió a Dios no corroborar su terrible presentimiento. La destapó y sintió un gran alivio de que su pequeña no estuviera ahogada. Después se condujo a la caseta de vigilancia para preguntarles a los elementos de seguridad si había visto a su hija, pero estos le respondieron que no. Así que su preocupación creció. No concebía cómo era posible que no supieran nada de ella, o que no la hubieran visto por ningún lado. Minutos más tarde, Mauricio Guevara, su esposo, llegó a casa, donde Lisette y las nanas le informaron sobre la desaparición de su hija. Desesperados por la situación, decidió telefonear a una de sus hermanas, quien tenía una amiga con influencias en la Procuraduría General del Estado de México. Y fue así como alrededor de las 10 horas la policía arribó al fraccionamiento de Interlomas para colaborar en la búsqueda de la pequeña Paulette. Las instrucciones las dirigía un sujeto alto, blanco, con una cicatriz profunda en el rostro. Encima del traje azul oscuro que llevaba puesto traía una chamarra del mismo color, con letras blancas en la espalda con la leyenda policía. Era el subprocurador de justicia del Estado de México, Alfredo Castillo. Pronto desplegó a varios policías para que peinaran todo el edificio. Las revisiones incluso se realizaron en departamentos aledaños, donde los vecinos colaboraron con ellos. Otro grupo entró a la habitación de la pequeña Paulette con varios caninos adiestrados. Ahí los perros exploraron el lugar y les dieron a oler las sábanas de la niña para que la rastrearan por todo el domicilio de los Guevara Farah. Es sabido que el olfato de un canino muy pocas veces falla, así que pusieron toda su confianza. Pues de mucha... ¿Cómo se dice? Pues mucho poder político, y aparte, allá una notita, ya movieron la sábana. Que adelante vean. Bueno.
Por otra parte, algunos investigadores buscaban huellas dactilares o pisadas en el departamento y corroboraron que no se había violado las cerraduras y tampoco había ventanas rotas. Confiaron que al revisar los videos del circuito de seguridad tendrían pistas que los llevaran a dar con el paradero de la niña. Pero al consultar a los guardias, estos les mencionaron que solo usan las cámaras para monitorear. Por lo tanto, no tenían registro de las imágenes. No había grabación, simplemente es en el momento. Para ver, ajá. Ah, sí. El Garden House de los Guevara Fara era un verdadero búnker. Decenas de policías entraban y salían del departamento en su intento de encontrar a la pequeña Po. Mientras las autoridades se preguntaban, ¿cómo podría salir de casa sin que nadie se diera cuenta? ¿Sería posible que alguien la secuestrara sin dejar rastro? Está fea. Lo mismo. Sí. Días más tarde de la desaparición, luego de que la Procuraduría General difundió un cartel con la foto de la pequeña Paulette, el caso impactó muy fuerte en las redes sociales y medios de comunicación. A partir de allí, la investigación se volvió de público conocimiento, la cual a veces sirve para acelerar el proceso y en otros casos, como en ese, se vuelve perjudicial para quienes trabajan en descifrar el misterio. De hecho, la misma familia recibió una llamada falsa con el supuesto responsable de rapto, y la madre pidió que fuera liberada en algún lugar concurrido y aseguró por televisión nacional que no habría consecuencias para los responsables. No obstante, esto fue solo una distracción. Por el modo en que Paulette había desaparecido, cuando menos en apariencia, con la poca y ambigua información que la policía tenía hasta ese momento, lo primero que pensaron fue que se trataba de un secuestro. Se condujeron bajo esa premisa y echaron mano de un especialista, un sujeto que operaba para la unidad antisecuestros de la Procuraduría del Estado de México. Su trabajo era negociar con los plagiarios para que liberaran a sus víctimas sin hacerle daño alguno. José Luis, como se llamaba, contaba con una extensa lista de personas rescatadas con éxito. Podríamos decir que tenía una prestigiosa trayectoria en la corporación. Como era costumbre, su trabajo requería de mucha paciencia, hasta recibir la ansiada llamada y negociar con los criminales. Se apostó en la sala del domicilio de los Guevara Fara. Ahí pasó horas en la que se levantó para caminar por el jardín y estirar las piernas. Cuando sonaba el teléfono, todos guardaban silencio, pensando que se podía tratar de los secuestradores, quienes llamaban para pedir el rescate de Paulette. Pero no fue así. José Luis se daba su tiempo para fumar uno que otro cigarrillo. Hablaba de vez en cuando con Castillo para preguntarle cómo iban las investigaciones. Miraba a personas que entraban y salían del departamento. La mayoría se movían con rapidez, mientras él se conducía a un ritmo mucho más lento. Y así transcurrió su estancia en aquel lugar. Pero pasaron 3 días y José Luis, el negociador, tenía la certeza de que en la desaparición de Paulette había algo muy turbio, pues ya había pasado varios días y nadie llamó para pedir el rescate de la pequeña. Con más dudas que al comienzo, el siguiente paso de las autoridades fue interrogar a todos los integrantes del domicilio de los Guevara Fara, con la intención de poder establecer una línea de investigación sólida que los llevara a esclarecer el caso. Ahí desde el principio estuvieron mal, porque es lo primero que se hace, hablar con con la gente, con ¿no? los papás, para evitar cualquier bronca que entre los papás haya de venganza y así. Sí, claro. Sí, no, y lo hicieron como al revés. No sé. Sí. El jefe de la Policía Ministerial del Estado de México, Víctor Magaña, y el subprocurador Alfredo Castillo se acercaron a Amanda de la Rosa, también conocida como la China, quien era la mejor amiga de Lisette Fara. De forma amable le dijeron que necesitaban hacerle algunas preguntas y subieron a una de las recámaras donde iniciaron el interrogatorio. Sabemos que tú y Lisette pasaron juntas el fin de semana. ¿A dónde fueron?, preguntó Castillo. Hicimos un viaje a Los Cabos, respondió Amanda. ¿Quiénes más iban con ustedes?, insistió Alfredo. Amanda guardó silencio por unos segundos, suspiró y dijo: ¿de verdad necesitan saberlo? Sí, toda la información es valiosa, contestó Magaña. Está bien, fuimos a Los Cabos porque ya nos reunimos con un amigo de Lisette, quien rentó una casa. Estaban también 6 o 7 hombres más a quienes no conocía. Por lo que me platicó mi amiga y pude darme cuenta, ambos se tienen un cariño especial. Sin embargo, no puedo asegurar que sean amantes o novios. No tengo idea de cómo se le pueda nombrar a lo que ellos tienen, afirmó la China, un tanto desconcertada.
Después Amanda pidió al subprocurador Castillo no contarle nada al respecto a Mauricio, quien de por sí estaba destrozado por la desaparición de su hijo, como para recibir otro golpe como ese. Además les dijo que su amiga no pensaba dejarlo, ya que se sentía muy feliz con la familia que tenía. Alfredo le contestó que a ellos no les interesaba saber si Lisette tenía amantes o no. Lo que querían era resolver el caso y no precipitar las investigaciones. Por el momento no le comentarían nada. Con el paso de los días, la situación se complicaba aún más para las autoridades y los padres de Paulette, que afirmaban a los medios de comunicación que estaban muy unidos, que recuperarían a su hija y saldrían adelante. Para ese momento, el vestíbulo del edificio 11 de Hacienda del Ciervo, que se encontraba atiborrado de periodistas y cámaras, incluso las unidades de control remoto de las dos televisoras más grandes del país, se habían instalado también. Ahí estaban las de Televisa y TV Azteca. Ajá. El caso comenzaba a tomar protagonismo y elevar el rating televisivo a horarios estelares. A través de los medios, Mauricio Guevara y Lisette Fara hacían del conocimiento público que si se trataba de un secuestro, ellos estaban dispuestos a pagar el rescate, y no por ser contra los plagiarios. Suplican que les devolvieran con bien a su hija, pues si su intención había sido clavarles una daga muy, muy profundo, ya lo habían conseguido. Y no soportaban más aquel calvario. Con la intención de dar a conocer a los detalles del caso, el diario de las mayorías realizó una entrevista con el señor Mauricio Guevara. Nada menos que en el lugar de los hechos, en el domicilio de la familia en Interlomas. En el lugar, el reportero Antonio de Marcelo fue testigo de cómo en el departamento había una constante movilización policíaca. La sala se había convertido en un centro de informática, pues varias personas atendían llamadas, mensajes por Facebook y correos electrónicos. Y vendían Tupperware. Todo con el objetivo de obtener noticias que llevaran con el paradero de Paulette. La familia también elaboró varias lonas con los datos de la pequeña y un teléfono donde podían dejar información. Estas la distribuyeron en varias zonas de la ciudad e incluso el señor Guevara pagó para que se colocaran varios espectaculares donde se solicitaba el apoyo de los ciudadanos. Atribulado, Mauricio recibió el reporte de la prensa y dialogaron en la cocina de su departamento. Con la mirada perdida contó una vez más lo que ya todos sabían. El día 21 regresó por la noche de Valle de Bravo con sus dos hijas, Ches y Paulette. Llegaron dormidas y Lisette y Erika ya los esperaban. Metieron a las niñas en brazos y las dejaron en sus respectivas habitaciones. El lunes por la mañana, cuando la nana se disponía a arreglar a Po para el colegio, ya no estaba. Desde entonces no he podido dormir, y lo que más me conmociona cómo es que alguien pudo entrar, si no hubo violencia para extraer a Paulette. Y en eso tenía razón, pues cómo era posible que en un lugar con tanto personal de vigilancia, cámaras y cerraduras, la pequeña desapareciera sin que alguien se hubiera dado cuenta. Me siento sumamente frustrado, porque a pesar del profesionalismo de la policía, no tengo noticias de Paulette. Por ello, también he pedido que se investigue a toda la gente cercana a mi hija, porque el único y principal interés es que aparezca, a costa de lo que sea, y no me importa ser yo mismo el señalado. Y continuó. Ella para entrar al mundo pagó un boleto muy caro, 4 meses para que se desarrollara, así es que ella luchó muy fuerte para permanecer en este mundo. No entendemos por qué tenga que estar pagando otro castigo. Por el momento confiamos plenamente en las autoridades y en el procurador Alberto Basba. ¿A dónde? Me asustaste. Como puede ver, les hemos abierto las puertas de esta casa y dado todas las facilidades para que investiguen y encuentren a mi hija, concluyó el consternado padre. Aquel día por la noche, la señora Lisette Fara, en apariencia tranquila, dio una conferencia de prensa en el vestíbulo de su departamento, donde a grandes rasgos señaló: lo único que quiero es que mi hija regrese a casa. Mi instinto de madre me dice que ella está bien. Confío en las autoridades por el trabajo que están haciendo y porque sé que son muy competentes. No obstante, era evidente que el caso estaba superando a la policía. A 6 días de la desaparición de Paulette, no tenían pistas concretas. El misterio aumentaba, así como la peste de que algo muy perturbador envolvía este caso. El 25 de marzo, ante la presión de la prensa y de la opinión pública, la familia se vio forzada a realizar entrevistas para dar detalles sobre el caso.
Además creyeron que podían utilizar a los medios para intimidar o sensibilizar a los potentes secuestradores. Ujú. Es así que comienza a verse involucrados diferentes periodistas, una de ellas Lili Telles, Qué raro. quien le hizo una entrevista a la madre en el cuarto de la niña, donde tanto madre y periodista estaban sentadas en la cama de Paulette, Ya sé. y que ya la había usado muchos otros personas. La amiga que se queda ahí dormida. La incertidumbre trajo desesperación y sembró la discordia en los padres de la pequeña Paulette, quienes se enfrascaron en una fuerte discusión en la que Mauricio Guevara culpó a Lisette de la desaparición de su hija, a quien le reclamó que en la noche del domingo 21 de marzo ella metió un bulto a su casa y no a su hija. Por lo tanto, la responsabilizó de lo que le ocurriera y así la amenazó con decírselo a la policía. Su esposa, muy furiosa, lo insultó, le gritó que cómo era posible que dudara de ella, y además que les fuera a mentir a las autoridades. Al día siguiente, a petición del subprocurador Alfredo Castillo, ambos acudieron a ratificar sus declaraciones ante la Procuraduría Mexiquense. Después de volver a interrogar a Mauricio y Lisette, el juez tercero de lo penal de Tlalnepantla les otorgó un arraigo de 30 días, debido a inconsistencias y falsedades en sus declaraciones. Por otra parte, a las empleadas Erika y Marta, quienes fungían como nanas de las hijas del matrimonio Guevara-Farah, también las incluyó en la decisión, pero ellas por ser últimas personas que convivieron con Paulette. Por ello, los 4 fueron trasladados a un inmueble bajo el resguardo de la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Ese mismo día, el procurador mexiquense Alberto Vaz Sacal ofreció una conferencia de prensa en la cual dio unas explicaciones un tanto discordantes, pues afirmó que el arraigo contra los padres de Paulette no era por alguna sospecha en su contra, sino para tener contacto permanente con ellos y las 2 niñeras. No obstante, aseguró que su hipótesis sobre que una persona muy cercana a la familia se había llevado a la niña cobrará fuerza. Por último, dio a conocer los datos de las acciones que se habían llevado a cabo hasta ese momento en torno al caso, los cuales parecían tener la intención de resaltar que la Procuraduría del Estado de México y las corporaciones policíacas trabajaban incansablemente para dar con el paradero de Paulette, aunque los hechos decían otra cosa. No tenían una línea de investigación sólida para resolver el caso. Los datos del procurador fueron los siguientes. 100 agentes de la Policía Judicial y de la Ministerial, apoyados con caninos adiestrados, buscaban a la menor. Se habían practicado 23 peritajes en distintas especialidades, 6 exámenes de poligrafía, se analizaron 16 cámaras de video, se habían realizado 32 entrevistas con los padres de Paulette. Varias de Y una con Lili Telles. Varias de ellas en la misma cama donde dormía la niña. Misma cama en la que diferentes amigos y familiares habían dormido. Sí. Después de la desaparición de Paulette, otras más con familiares y vecinos. Se hicieron 66 inspecciones ministeriales, cateado 12 domicilios aledaños al departamento y llevado a cabo 2 reconstrucciones de los hechos. También se enviaron oficios de colaboración a todas las procuradurías del país, e incluso internacionales, para que apoyaran en la búsqueda de Paulette. Sin embargo, un fuerte rumor comenzó a correr por los pasillos de la Procuraduría, el cual decía que Mauricio Guevara y Lisette Farah se apuntaban como los principales sospechosos de la misteriosa desaparición de la pequeña, por lo cual el procurador tomó la decisión de arraigarlos para interrogarlos de forma más rigurosa y llegar a la verdad de los hechos. Unos tacaguanazos. Es sencillo, al decir el procurador que los padres de Paulette habían falseado sus declaraciones. Significaba que o bien sabían algo o en su defecto ocultaban información que no se habían atrevido a contar a las autoridades. ¿Pero cuál era esa información? ¿Por qué desde la desaparición de la niña el caso se empantanaba más en lugar de esclarecerse? De acuerdo con la investigación del periodista Martín Moreno, quien se basa en la averiguación previa del caso AMHUIX 3286-2010, señala que el señor Mauricio Guevara confesó a las autoridades de la Procuraduría Mexiquense que él sabía qué había pasado con su hija y dónde estaba. Además de afirmar que su esposa Lisette y las nanas Erika y Marta también eran cómplices. Sí, cito. Sí, yo sé dónde se encuentra Paulette y solamente se los diré si me ayudan de forma legal.
para que yo no tenga ningún problema con la justicia. Tengo el temor de irme a la cárcel. Estoy desesperado, afirmó. Por otra parte, Lisette Farah, madre de la pequeña desaparecida, reveló al subcomandante Juan José Marcos. Granjeno Olascuaga y al policía ministerial Ricardo Arturo Prida Galicia lo siguiente: yo sé dónde está Paulette y también sé quiénes la desaparecieron. Fue mi esposo Mauricio. Luego de interrogar a Lisette, los agentes volvieron a platicar con el señor Mauricio. Su esposa lo acusa de haberlo planeado todo. Como les dije, yo sé dónde está mi hija, y también están involucradas mi esposa y las nanas Erika y Marta, respondió. Así es que las autoridades se encontraron en un momento fundamental en la investigación. Los padres se habían declarado confesos de la desaparición de su pequeña hija. ¿Pero por qué las autoridades no actuaron contra ellos? ¿Por qué no los obligaron a llevarlos a donde tenían a Paulette? ¿Por qué el procurador Alberto Vaz y su mano derecha Alfredo Castillo no llegaban al fondo del asunto y desentrañaban de una vez todo el caso? ¿Sería que el señor Mauricio Guevara tenía las influencias suficientes para pactar un arreglo con las autoridades? Más bien el papá era el que, si te acuerdas, ¿no? Que el papá era el que tenía más contactos. Mientras la Procuraduría decidía trabajar en despejar las dudas en las declaraciones de los padres de Paulette, estos se encontraban en el centro de arraigos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ubicado en las calles de Miguel Hidalgo e Isidro Favela, en Toluca, bajo resguardo de un fuerte dispositivo de seguridad. Al lugar acudieron familiares de los arraigados, quienes manifestaron su inconformidad con la medida aplicada y solicitaban al procurador su liberación inmediata. Por otro lado, la Procuraduría Mexiquense ordenó desalojar a los medios de comunicación del vestíbulo del Departamento de la Familia, debido a que realizarían más pruebas periciales y no querían que se enturbiaran más las investigaciones. En efecto, a 10 días de la desaparición de la pequeña Paulette, el caso seguía siendo todo un enigma, en el que las autoridades habían exhibido su incompetencia para resolverlo y tenía muchas preguntas por contestar. Eran las primeras horas del jueves 1 de abril del 2010. Los peritos de la Procuraduría Mexiquense entraron a la habitación de la pequeña. Tenían como misión realizar un inventario, bajo la supervisión de la subprocuradora de Naucalpan, María del Carmen Hernández. Llevaban pocos minutos en el lugar cuando de pronto un olor fétido llamó su atención. Uno de ellos lo comentó con sus compañeros y comenzaron a mover los muñecos de peluche. No encontraron nada, que ya era como la cuarta vez que los movían. Sí, claro. Oh, sí. No encontraron nada. Luego se asomó debajo de la cama, encendió su lámpara y alumbró los recovecos y no vio nada extraño. Entonces otro removió las cobijas de la cama y hicieron el terrible hallazgo. El cuerpo de Paulette yacía metido en un reducido espacio entre el colchón y la piecera. Su cuerpo había entrado en la etapa de descomposición. Al encontrar el cuerpo, uno de los peritos fue a vomitar por el olor a putrefacción de tantos días que tenía el cuerpo. Y otro exclamó: no mames, güey, la madrearon. Unos datos que no vienen en el reporte policial es que minutos antes se fue la luz por un largo tiempo en todo el edificio, lo que causó que las cámaras de seguridad dejaran de funcionar. Algo muy curioso, y también que hubieran pedido desalojar a los medios de comunicación. Oh, sí. Para hacer muy bien. De inmediato, la funcionaria María del Carmen dio aviso al subprocurador Alfredo Castillo, quien en poco tiempo llegó al fraccionamiento Hacienda del Ciervo en Interlomas, donde ordenó se hicieran las diligencias pertinentes, levantar el cuerpecito de la niña y realizar las pruebas criminalísticas en toda la habitación. Así fue como después de 10 días de la misteriosa desaparición de Paulette, las autoridades dieron con ella, por desgracia sin vida, pero más lamentable aún, en su habitación, lugar donde ellos habían inspeccionado rigurosamente, incluso con ayuda de caninos adiestrados. Entonces, ¿cómo es posible que no lo hubieran encontrado antes? ¿Cuáles serían las explicaciones del procurador Vaz al respecto? Después de unas horas del hallazgo del cadáver de Paulette, el procurador mexiquense Alberto Vaz dio una conferencia de prensa donde explicó sobre los horrores del caso. Estamos aquí para informar a la sociedad sobre el lamentable hallazgo del cuerpo sin vida de la pequeña Paulette Guevara Farah. Todos los que hemos estado involucrados en su búsqueda, autoridades o no, sentimos la decepción que implica la pérdida de la esperanza de hallarla con vida.
Ante los flachazos de las cámaras de los medios de comunicación que no dejaban de tomar placas, explicó que la causa de la muerte de la niña fue por asfixia por sofocamiento. Esto derivado a la posición en que quedó su cuerpo, en un escondrijo entre la piecera y el colchón de la cama, por lo cual no pudo respirar y se ahogó. La explicación que se ofreció entonces fue que Paulette rodó sobre su cama, cayó entre el espacio en esta y la pared y quedó atrapada entre las sábanas y feneció. Luego de la autopsia, Alberto Vaz Vaz confirmó que murió por asfixia mecánica por obstrucción de fosas nasales y compresión abdominal. No existen lesiones u otros indicios que indiquen maniobras de defensa por resistencia previas al fallecimiento, ni evidencias de que la oclusión nasal fuera producida por otra persona, anunció el procurador en su momento. Los investigadores tampoco encontraron rastros de fármacos o sustancias tóxicas en el cuerpo que pudieran haber afectado el estado de la menor. Precisó que el terrible descubrimiento lo habían hecho un grupo de peritos que se encontraban realizando una diligencia en la habitación, que nada tenía que ver con la búsqueda de la niña. Es decir, de forma paradójica, cuando la policía buscó, no encontró nada, y cuando no lo hacía, halló como por arte de magia la pequeña Paulette, aunque claro, muerta. En la sala, no faltó el reportero que, impulsado por su curiosidad, cuestionó al procurador Vaz Vaz sobre algunos puntos oscuros de la investigación a cargo de Alfredo Castillo. Pues cómo era posible que hayan realizado varias inspecciones y 2 reconstrucciones de hechos en la habitación de la niña y no se percataron de que ahí se encontraba su cuerpo. Alberto Vaz Vaz contestó que él mismo estuvo en esas diligencias y que en efecto no apareció nada anormal o indicios de que Paulette estuviera ahí. Incluso hizo alusión a que las entrevistas que dieron con los padres a medios de comunicación en la misma cama, pero nunca se encontró nada. Otro periodista le preguntó si era posible que el cuerpo de la pequeña estuvo en otra parte y que alguien, en un descuido de los elementos que resguardan el lugar, confabulados, aprovechó para meter el cadáver donde lo encontraron. Sin embargo, el procurador señaló que no podría afirmar tal situación, pero no lo descartaba y se enfocó en resaltar que solo los dictámenes periciales afirmaban con exactitud el lugar de donde fue asesinada Paulette y cuándo sucedió el crimen. Por el momento se abrió la investigación correspondiente por el delito de homicidio contra quien resultara responsable. Por otra parte, el procurador Vaz Vaz Sacal dejó entrever que la principal sospechosa del asesinato era la señora Lisette Farah, debido a que habían localizado una grabación donde ella aconsejaba a su otra hija no decir nada al respecto a las autoridades policíacas. También la psicoterapeuta Sandra Yadeun declaró que la madre de Poe expresaba con claridad algunos trastornos de personalidad. Por último, el funcionario señaló que los padres y las nanas de las pequeñas seguirían arraigados hasta concluir las investigaciones. La necropsia evidenció que la infante tenía entre 5 y 9 días de haber fallecido cuando dieron con ella. En el laboratorio, los médicos legistas analizaron los fenómenos cadavéricos en el organismo de Paulette, es decir, los cambios físicos y químicos que había experimentado su cuerpo desde el momento en que murió hasta que la hallaron. Comenzaron por el proceso de deshidratación para conocer cuánta agua había perdido su organismo. Después prosiguieron en verificar su temperatura corporal, luego su rigidez, donde una proteína llamada miosina se coagula y tensa las extremidades, y por último analizaron la lividez de su cuerpo. La ventaja de este estudio es que permite calcular el tiempo de muerte y la posición en que quedó el cadáver, dado que los fluidos tienden a irse hacia las zonas con más declives, o sea, hacia los pies, ¿no? No hacia el costado. No, o sea, depende cómo queda el cuerpo ahí. Después del exhaustivo análisis al cuerpo de la menor, los médicos forenses de la Procuraduría llegaron a la conclusión de que Paulette tenía entre 5 a 9 días de haber muerto. Así lo expidieron en el reporte oficial y se lo hicieron llegar al procurador. Por otra parte, de acuerdo con lo declarado por Amanda de la Rosa, la mejor amiga de la señora Lisette Farah, respecto a que el fin de semana previo a la desaparición de Poe hicieron un viaje juntas a Los Cabos para reunirse con un amigo íntimo, las procuradurías mexiquense y del entonces Distrito Federal se dieron a la tarea de buscar a dicho sujeto, ya que sospecharon tenía mucho que ver en el homicidio de Paulette. Sábado 4 de abril. Levantan arraigo a padres y nanas. Primera lectura. No, ¿verdad? Pensó. Pero como había sido una constante en esa investigación, la Procuraduría mexiquense volvió a cambiar de parecer. Y aquel día, muy temprano, anunció en un escueto comunicado que cancelarían el arraigo de 30 días para los señores Lisette Farah y Mauricio Guevara, así como para las nanas Erika y Marta Casimiro.
Después de 6 días en el servicio forense, las autoridades entregaron el cuerpo a sus familiares el día 4 de abril por la tarde. En el lugar, sus tíos Antonio y Arlet Guevara agradecieron las muestras de cariño de los ciudadanos, pero pidieron que se dejara de especular en el caso. Al caer casi la noche, la carroza del servicio fúnebre partió con su cadáver de la ciudad de Toluca a las capillas del Panteón Francés en el Distrito Federal, lugar donde la velaría. Angustiada, pero sin lágrimas, así se mostró una vez más Lizeth Farah ante las cámaras de televisión. Durante una entrevista televisiva después de una semana de arraigo, en ese momento señaló que se enteró de la muerte y hallazgo de su hija por medio de una psicóloga, que le hizo varios cuestionamientos. O sea, ella estaba ahí, le empezó como a cuestionar y cuando se dio cuenta que ya la habían encontrado muerta. Lo único que sé es que perdí a mi angelito. Lo único que he hecho es sacar a mis hijas adelante, dijo la madre de Paulette. Ante la conductora de televisión, Lizeth se defendió de los ataques padecidos por no derramar lágrimas ni expresar un sufrimiento desgarrador, propios de una madre que ha perdido su hija. Sin embargo, dijo que si no lo hizo fue porque se quería ser fuerte. Cuando se le cuestionó si había visto las imágenes del lugar donde encontraron a Paulette, respondió: "Mi corazón no está preparado para eso". Después añadió: "Lo único que no me suena es que me hayan culpado a mí. Me parece injusto. Ahora lo único que quiero es llorar a mi hija porque no he podido hacerlo". Por otro lado, Mauricio Guevara dio también una entrevista a la televisión y en ella señaló que no estaba en condición de meter las manos al fuego por nadie, por lo que confiaba y colaboraba con toda disposición con las autoridades, y enfatizó: "Sigo con la convicción de que mi hija no se accidentó. Sabemos que en la actualidad existe mucha ciencia y tecnología para las investigaciones". En otros países. Pues sí, por lo que muy pronto sabremos lo que verdaderamente pasó. El conductor le cuestionó: "Entonces, ¿descartan por completo que haya sido un accidente?". "No soy quien para decir eso, pero estamos muy abiertos para cooperar con las autoridades. Lo hemos hecho con toda la confianza, puesto que el procurador Vaz es una persona justa". Vino la última pregunta: ¿es cierto que pidió a su esposa no estar en el velorio de su hija? Esas son cuestiones internas de la familia, y creo que eso no es lo importante ahora. Lo que importa es que se resuelva el caso. Toda esta situación nos ha rebasado, concluyó. Así fue como la noche del domingo 4 de abril, solo los familiares paternos y amistades de la familia velaron en el Panteón Francés a la pequeña Paulette Guevara. La familia materna de la niña no estuvo presente porque así lo decidieron ambas partes. Ya muy roto todo. Sí, porque la discordia se había sembrado en ellos. Sin saber cómo falleció, quiénes fueron los culpables, con muchas preguntas y varias contradicciones, además de sus padres separados, fue sepultada Paulette. A las 15:30 horas del 6 de abril, personal del Panteón Francés sacó una de las capillas del ataúd blanco que contenía los restos de la pequeña Po, para subirlo a la carroza y realizar el recorrido hacia la tumba. La carroza encabezada en el cortejo fúnebre atrás, Lizeth Farah y Arlet, su hermana, lideraban el grupo de personas que acudieron al entierro. Durante el recorrido, Lizeth y su hermana caminaron con la mirada al suelo, visiblemente abatidas, y disimulaban las lágrimas con sus gafas oscuras. La carroza se detuvo en la sección Jardín de los Franceses, letra A, donde 2 hombres con uniforme azul bajaron del ataúd de la pequeña Paulette y lo condujeron al foso 194A. Luego los sujetos de azul metieron al pequeño féretro blanco a la fosa, y antes de comenzar a paliar, Lizeth y su hermana y otros familiares y amigos arrojaron rosas blancas y rosas pálido encima de su cajón, y varios de ellos no pudieron contener el llanto. Al siguiente día de sepultar a su hija, Lizeth dio una entrevista más, para uno de los noticieros vespertinos con más audiencia en el país. En ella, la madre de Po fue muy contundente. Se fue con todo contra su esposo y asumió una actitud a la ofensiva, nunca antes vista. Algo lo obligó a contenerse. Mauricio es un cobarde, toda su vida lo ha sido, siempre atrás de mí y de su familia. Él nunca pudo resolver los problemas, y explotó. Yo no quisiera llamar responsabilidad, pero sí, yo creo que tiene demasiada culpa tras él. Además surgió que su esposo cargaba una cuenta pendiente, y por ello se ocultó al extraviarse su hija. Por sus actos, por cómo se está comportando desde que desapareció la niña, es porque tiene una culpabilidad y no quiere que se sepa.
Por otro lado, también le dio lo suyo a los medios. Esta será mi última entrevista. He decidido no hablar más para los medios de comunicación, pues los convocamos para que ayudaran a encontrar a mi hija, no para que lo convirtieran en un circo. Mientras tanto, ese mismo día, el periódico que dice lo que otros callan publicó una parte relevante del dictamen de la necropsia practicada al cuerpo de Paulette, el cual fue firmado por los médicos legistas de la Procuraduría Mexiquense, Héctor Hugo Hernández Ortega y César Hernández Mier, donde afirmaban que las causas de la muerte de la menor fueron alteraciones viscerales y tisurales producidas por asfixia mecánica, por sofocación en su modalidad de obstrucción de orificios de respiración y compresión torácica por posición. También establecieron que la menor había ingerido alimentos 5 horas antes de morir y que la niña tenía entre 5 y 9 días de fallecida cuando la encontraron. O sea, medio diferente lo del reporte a lo que dijeron, ¿verdad? Porque que alguien la estuvo tapando. Ante la ola de críticas y escepticismo por parte de la opinión pública por los resultados negativos en la investigación, el subprocurador Alfredo Castillo se vio obligado a dar algunas explicaciones y trató de justificar la cadena de errores que había cometido. La cama de la niña nunca fue vista en su totalidad. Y tenía un portal a Narnia. No se quitaron por completo las cobijas, ni se levantó el colchón para ver por abajo. Ya sé. Nadie nos dijo que en la cama había un hueco, señaló Castillo, lo cual parece ser mentira porque durante los días de la investigación, las nanas afirman haber cambiado las sábanas un par de veces, además de que varios familiares y amigos usaron la cama más la entrevista dada a la periodista Lili Telles. Roberto Ayala, el supuesto amante de Lisette Fara, con quien en un inicio se dijo había pasado el fin de semana previo a la desaparición de Paulette en Los Cabos, acudió de manera voluntaria a la Procuraduría a declarar, pues señaló que había muchas cosas que se habían dicho sobre él, las cuales eran falsas. Ante un gran número de reporteros y en compañía de sus abogados, Luis Alfonso Madrigal y Herman Mugerburg dijo: vengo a limpiar mi nombre, pero sobre todo el de mi hija, pues ha sido señalada de que su padre es un asesino, que mató a una niña y eso es completamente falso. Al ser cuestionado sobre la relación que tenía con la señora Lisette Fara, afirmó: ni soy instructor de gimnasio como se ha dicho, ni soy amante de Lisette. Yo me dedico a las ventas. Tengo una compañía al respecto y conocí a Lisette por Facebook, donde platicamos esporádicamente. Acepto que nos dio 4 o 5 ocasiones, fuimos a tomar un café, pero por supuesto no somos amantes. En tanto, su abogado recalcó que tenía forma de comprobar que su cliente no había estado con la señora Lisette en Los Cabos. Mi cliente hizo algunas compras ese fin de semana en el Distrito Federal, además de que fue a un restaurante y una exposición de arte en compañía de su esposa e hija. Tras comprobar más adelante lo dicho por el señor Roberto Ayala, la Procuraduría no encontró ninguna relación de él con la muerte de la pequeña Paulette, así que no lo molestarían más. Con su postura muy clara de que aunque había cometido errores en la investigación, pero hicieron lo correcto, el Procurador de Justicia del Estado de México, Alberto Vaz, renunció a su cargo, y en una conferencia de prensa señaló: la polémica derivada de este caso ha desgastado el vínculo que debe existir entre la autoridad y la sociedad. Para que una Procuraduría pueda realizar sus funciones con eficacia, es indispensable que cuente con la confianza, la credibilidad y el respaldo de la gente a la que le sirva. Cuando esto se pierda, resulta imposible cumplir la responsabilidad. Por esta razón, he decidido presentar al gobernador del estado mi renuncia al cargo de Procurador General de la Justicia. Estoy convencido de que por encima de cualquier cargo público debe estar la fortaleza y solidez de la institución. O sea que no sirvió de nada la investigación, ¿no? Pues todo pues fue... al final de cuentas yo siento como que le dijeron: vas a decir que fue esto y el otro. ¿A quién? A Vaz. Sí, Y a los peritos. O sea, hubo algo ahí atrás. Porque también hay una anécdota de en el DF, de los comediantes que hacen stand-up. Hey. Que había un comediante que hacía un chiste sobre Paulette. Ajá. Y que un día antes en un show le dicen: ¿sabes qué? Hoy no digas el chiste de Paulette, ahí está la mamá. En el show. Entonces dicen que ellos que pues los comediantes suelen ser mucho de que no digas esto, pues lo voy a decir. Ajá. Entonces dice que antes de que saliera de todas maneras él al escenario, se acercó la señora. Ajá. Que le dijo: ay, ya me contaron que haces chistes de mi hija,
jajaja, no vayas a hacerlo hoy. Pero como muy... Pues le vale. Ajá, como que le valía, o sea, como... Ey. O sea, después dices, ay, pues sí, o vas y le reclamas, o de plano mejor te vas, pues no vas O con... no vas a ese show Ajá, si ya sabes que... si ya sabes que cualquier tu hija es como... Parte de Parte de la ahí. burla, pues. Ajá. Entonces, como que siempre dicen que hubo algo de la mamá. Entonces nunca se supo ya nada. No, y O hay sea, otra... ya no hubo ningún culpable ni nada. Hay otra versión que dicen que el papá tenía otro departamento ahí mismo, en Ajá. esa misma. Que por eso En el nunca mismo se ve edificio. en el mismo edificio. Que por eso nunca se ve que Paulette salga. Que dicen que creen que la mata Lisette. Que en ese entonces los papás ya estaban separados. Ajá. Que él las lleva de regreso, pero él se iba al otro departamento. Ya no vivían juntos. Ujú. Entonces que ella la mataba a Paulette, la mamá, le habla a él, pues él todavía, pues por el cariño y por todo, esconden a Paulette en el otro departamento. Ujú. Y ya cuando se hace eso de que se apagan las luces, La cambian, la ponen. es cuando la ponen, la sacan del mismo departamento de ahí y la esconden acá. Que Ay, porque no, dicen qué que el feo. papá tenía muchos contactos Pero tener políticos. ahí un muerto en otro lado, o sea, Y ya tantos Sí, días. ujú. No, y aparte de lo de los perros. Ey. Es imposible que un perro no te detecte un cuerpo. Sí, O sea, ujú. te detectan Imposible. drogas, no como no, en un detectan cuerpo. rastros de días. Ajá. Imagínate estando el cuerpo ahí. Pues, Sí. Ya sé. Y tanta gente que durmió ahí. así, Ujú. en la Y las Y entrevistas. que cambiaban las sábanas y tal. Ay, Sí. sí, pues puro verbo y pura... Puras mentira. cosas extrañas. Pues sí. Bueno, pues ya. Ujú. Entonces, este fue el caso Paulette. Esperemos les haya gustado. Digo, y que lo conocieran quienes no lo hayan no conocieran ese Caso. caso aquí. O no recuerdan. Ajá. Porque a Ajá. mí me lo volvió a como a recordar. Pues ya Ajá. se me había olvidado Sí. muchos detalles. Así es. Pues bueno. Pues bueno, pues lo de siempre, que le den like, se suscriban al video, nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, sigan las páginas, también ya tenemos Instagram y pues ya es todo. Es todo. Bueno, pues Bien. nos vemos. Hasta la Bye. próxima. Adiós. Y sigue grabando. Eh. Sí.